Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto tenerlos en uno más de nuestros webinars de Capa 8. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el mes pasado, que no tuvimos webinars como tal, pero sí tuvimos nuestros 4 conversatorios por el mes de la conciencia en ciberseguridad, que nos pudieron acompañar. Y aquellos que no nos hayan podido acompañar, recuerden que en nuestro canal de YouTube están los 4 conversatorios en donde los pueden volver a consultar. Esperamos que les sean de su interés, pero sobre todo que les sean de utilidad. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio con nuestro webinar del día, ciberriesgos y riesgos de seguridad de la información. Y este me parece que es un tema importante y cada vez mucho más latente en términos de la importancia, debido a que desde nuestra opinión y punto de vista, no deberíamos estar tomando decisiones ni definición de estrategias si no tenemos clara cuál es el nivel de riesgo que tiene nuestra organización y cómo debemos protegernos y mejorar ese nivel de riesgo, esa postura de riesgo de la organización asociada a procesos de negocio. Y bueno, para ello me da mucho gusto presentarles a Diana Cadena, nuestra coordinadora líder en servicios de ciberriesgos y riesgos de seguridad de la información, quien presentará el webinar del día de hoy. Por favor, les pido que todos sus comentarios, observaciones, preguntas, recuerden que nos gusta mucho que haya interacción con ustedes, que podamos tener retroalimentación de ustedes y que podamos resolver cualquier duda que tengan. Háganosla saber a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ana. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muy contenta de poder compartir con ustedes este tema de ciberriesgos y riesgos de seguridad de la información. Creo que es un tema que interesa mucho a empresas, organizaciones, y creo que este webinar espero que sea muy útil para ustedes porque aparte de hablar de contextos, les voy a compartir un poco de metodología para que se den una idea o para que validen sus prácticas con lo que se definen en los estándares, en las mejores prácticas de seguridad. Vamos a empezar. En este temario vamos a hablar un poco del contexto de la situación actual. ¿Cómo está la situación el día de hoy en términos de seguridad, de ciberseguridad, bajo estas circunstancias extraordinarias que nos trae la pandemia, en términos de pues cómo están las amenazas, ¿no?, hacia diferentes sectores? Vamos a ver algunas definiciones. Creo que pareciera redundante, pero en realidad existe o pudiera existir cierta confusión entre términos de seguridad y ciberseguridad. ¿Cuál es la diferenciación? Vamos a hablar un poco del panorama de la ciberseguridad en términos de inteligencia de amenazas, de controles de seguridad, de los activos críticos de las empresas, de las organizaciones. Vamos a hablar también un poco de metodologías, prácticas, herramientas de evaluación y en particular, pues tratándose de Capa 8, les vamos a compartir cómo a grandes rasgos nosotros definimos una metodología ad hoc para cada organización de acuerdo a su sector y finalmente vamos a llegar a una conclusión. Por supuesto, si tienen preguntas, dudas, pues con mucho gusto se las voy a tratar de resolver. Ok, estos son los temas y vamos al siguiente tema, que es el contexto de la situación actual. Fíjense, un poco en el ámbito de la ciberseguridad, hablábamos hace rato de circunstancias extraordinarias que sucedieron en 2020, ya conocemos, pero sobre todo, ¿cuál es la situación en términos del teletrabajo? Ya saben que actualmente se ha vuelto un término pues ya muy común. Si vemos bolsas de trabajo, ya todos son trabajos remotos. Pero ¿qué sucede en este caso? Pues esta cuestión del teletrabajo pues brindan herramientas a los atacantes, a los llamados ciberactores, esas oportunidades para explotar necesidades en las redes de comunicación y de la infraestructura crítica, sobre todo en varios sectores e industrias. Y bueno, estaba leyendo que cerca de más o menos 20% de las empresas que cotizan en la bolsa realmente no tenían en su mente implementar tecnologías de emergencia o acciones
de contingencia como tal dentro de una gestión de riesgos, porque realmente no se está preparado para este tipo de situaciones. Y aquí hay unos ejemplos, no los voy a leer todos, pero esta es una fuente que se me hace muy interesante que nos dice IBM. Fíjense, 23% de ataques de ransomware. En 2020, precisamente el ransomware fue como el método de ataque o el malware más popular. 23% de todos los incidentes al día de hoy. En 2021, yo creo que el ransomware como que tomó mucha fama para ser el tipo de amenaza número 1, ¿no? Y bueno, por lo visto, los atacantes del ransomware, pues lo que se busca es aumentar presión a la organización, a la empresa, para obtener pagos mediante una combinación de cifrado de datos, con amenazas de exponer, de filtrar, de dar a conocer datos confidenciales, sobre todo en sitios públicos. Entonces, aquí lo que dice es que el costo de un ransomware es de más de 123 millones en 2021. Aquí hay estimaciones, ¿no? De lo que dice IBM. Otra, industria de la manufactura, dentro de las principales industrias que son atacadas. Y esta fue la segunda más atacada en el año pasado, igual por ransomware. Y siempre había sido el sector financiero el número 1. Entonces, ahí estamos viendo como que están cambiando muchas cosas. Otra, se descubren 56 nuevas familias de malware de Linux 2020. Me acuerdo muy bien que antes el Linux era, si tenías Linux es que ya estaba seguro que no había ataques, etc. Pero ahora sí están incrementando los números y sobre todo la afectación a la infraestructura crítica en la nube para negocios y almacenamiento de datos es lo que está pegando más. Aquí les va un ejemplo de un correo, sobre todo en términos de campañas fraudulentas. Y tomando la situación actual es que se aprovechan de la necesidad de distribución de aplicaciones de vacunas al COVID y se han enviado correos engañosos que se dirigen a entidades o organizaciones que tienen cierto interés en la distribución de vacunas. Incluso suplantaban la identidad de la UNICEF. En fin, esta fue una campaña de phishing que fue muy bien distribuida por atacantes que, pues, evidentemente buscaban obtener información precisa sobre los procesos de transporte, de distribución de vacunas. Y fíjense, hablando muy bien de phishing, si se descargaba el archivo adjunto, lo que pasaba es que se hacía una recolección de credenciales de usuarios. Y entonces los objetivos, pues, son organizaciones dentro del sector de energía, manufactura, de seguridad, de desarrollo de software. Y podemos ver que con este contexto actual y a nivel mundial, los riesgos están incrementándose, se siguen intensificando. Igual, y aunque creíamos que los controles de seguridad, no sé, los tecnológicos, los normativos, las mejores prácticas de seguridad, podían ayudarnos a garantizar esa confidencialidad de la información, pero sin embargo sigue creciendo. Entonces, esto quiere decir que tenemos que implementar contramedidas todavía más robustas en términos de riesgos para evitar este tipo de situaciones. Vamos con algunas definiciones y antes de que yo les defina qué es el riesgo, primero creo que tenemos que entenderlo. Y este surge a través de la manifestación de amenazas, ya sean internas, o sea, dentro de la organización, o externas, evidentemente fuera de la organización, donde estas amenazas van a explotar vulnerabilidades que existen actualmente, ya sea dentro de la infraestructura tecnológica, hacia las prácticas de gestión que yo tengo en términos de recursos, de gente, como quieran llamarlo, pero de esta manera las amenazas explotan a las vulnerabilidades. Una vez estas amenazas y vulnerabilidades están presentes, pues van a afectar a los activos. Esos activos son los elementos clave que nos van a permitir un aprovisionamiento, un funcionamiento de los servicios dentro de una empresa. Mis activos claves a lo mejor son mis servicios críticos, perdón, mis servicios críticos, a lo mejor son elementos, son personas, son
herramientas, son datos. Todos los activos son los que permiten que mi organización funcione de acuerdo a los servicios que ésta provee. Entonces, una vez que estos activos fueron afectados, pues evidentemente van a impactar a esos servicios de una manera gradual. Puede ser incluso significativa o incluso nos podemos ir a la caída total de los servicios, ¿no? Pero a lo mejor ya me fui muy lejos y sin embargo puede pasar, ¿no? Pero la afectación en mayor o menor medida a los activos de información va a manifestar o va a incrementar el riesgo de que se materialice un incidente de seguridad. Entonces, llegando a términos de definición, el riesgo es la medida de probabilidad en la que un evento adverso pueda tomar efecto y llegar a perjudicar a uno o más activos que aprovisionan los servicios de una organización. Entonces, para describir con precisión el riesgo, primero necesitamos definir cuáles son los activos críticos o relevantes de mi organización. Tengo que identificar amenazas. ¿Cuál es el efecto de la amenaza entre la explotación de una, dos, tres, X cantidad de vulnerabilidades? Y con base a eso, ¿cuál es el impacto resultante hacia los servicios? Si falta uno de esos elementos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, no podemos hablar adecuadamente sobre lo que es un riesgo. Hablando un poco de esto, con base a mi experiencia, he identificado que algunas empresas, algunas áreas, tienen cierta confusión entre los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. A lo mejor el riesgo lo usan para determinar todo lo negativo en relación a la seguridad y lo usan como de manera indistinta para hablar de amenazas o deficiencias de control o el empleado enojado. Pero bueno, vamos a aclararlo rápidamente. Ojo, una vulnerabilidad es una debilidad de un sistema, de un control, y que puede ser aprovechada para afectarlo de una manera negativa. Por ejemplo, en TI podemos hablar de fallas de diseño, errores de implementación, alguna falta de mantenimientos preventivos, etc. En términos de amenaza, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es una violación potencial, si lo queremos llamar así, a la seguridad o al buen funcionamiento de los sistemas, y esto se lleva a cabo a través de acciones que no son inesperadas o son no deseadas. Pudieran ser intencionadas, no intencionadas, y evidentemente esas amenazas causan consecuencias adversas. Por ejemplo, algún tipo de virus, ataques dirigidos, amenazas avanzadas, etc. Y ahora, el riesgo es la materialización de una amenaza que ha aprovechado alguna vulnerabilidad. Si lo decimos en otras palabras, es la posibilidad de que algo ocurra de una manera negativa. Por ejemplo, el riesgo es el robo de la información o de la propiedad intelectual, la pérdida de servicios. Mi riesgo es que se expongan los datos confidenciales de la nómina de mis empleados, etcétera, etcétera. Y hablando un poco de la situación actual, vamos a poner el escenario COVID para alinearle un poco a esto. Si hablamos en términos de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, la vulnerabilidad sería la condición de las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Esa es la vulnerabilidad. ¿Cuál es la amenaza? Pues la amenaza al día de hoy es la aparición de una nueva variante, ¿no? Del coronavirus. ¿Y cuál es el riesgo? Pues el riesgo propiamente va a ser el contagio, que una persona se contagie. Incluso hay que considerar que una sola amenaza pudiera explotar múltiples vulnerabilidades. Si la vulnerabilidad era la enfermedad crónica, otra puede ser personas que fuman, los adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas personas con esas vulnerabilidades pueden ser afectados por una misma amenaza, la cual es la aparición de la nueva variante. Ahora, cuando ya aterrizamos bien eso, con frecuencia escuchamos dos términos que se usan de manera indistinta en seguridad. Por ejemplo, riesgo de ciberseguridad,
o a diferencia de riesgo de seguridad de la información, o riesgo tecnológico, o riesgo de TI, etcétera. Suenan como si esto significara lo mismo, pero no va por ahí. Entonces, ahorita nos vamos a ir a otro tipo de definiciones. Por ejemplo, riesgo de ciberseguridad. Aquí estamos hablando de actores de amenazas que causan eventos maliciosos, dañinos, y como vimos en el slide de estadísticas, en el slide anterior, los ransomwares, ataques y el resto de malware donde existe la probabilidad de pérdidas futuras, y también hablamos en términos financieros, que están asociadas con eventos hacia alguna industria o sector en particular. Incluso de manera no maliciosa, en la que a lo mejor hay medios no intencionados donde se utilizan los recursos de Internet para comprometer, no sé, la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información. Entonces, hablamos de situaciones o eventos maliciosos y los no maliciosos, ¿no? Que incluso un error, ¿no? De un empleado, que es el más común. En términos de riesgos informáticos, bueno, incluye lo anterior y además son aquellos que se derivan de defectos y errores de software, no sé, incidentes en un data center, fallas tecnológicas o de infraestructura, o cualquier otro riesgo de seguridad para la tecnología de la información o los datos o las aplicaciones que afectan pues negativamente las operaciones del negocio. De hecho, también se asocia al cálculo de la probabilidad de amenazas y vulnerabilidades que se detectan precisamente hacia la infraestructura de una organización y que pudiera tener algún tipo de impacto al negocio, en caso de que éstas se vean explotadas. Manipulación inapropiada de sistemas, carencia de controles de acceso que no sean adecuados, fallas propias de la infraestructura, ya sea derivado de falla de mantenimientos preventivos, correctivos, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de riesgo, que es el riesgo operacional o riesgo operativo. Este término creo que es relevante porque es cualquier evento o cualquier contingencia que pudiera afectar la capacidad de una empresa para operar de una manera normal o de una manera correcta. Y si lo vemos desde el punto de vista de riesgo general, el riesgo tecnológico podríamos decir que es un subconjunto o forma parte del riesgo operacional. Por ejemplo, derivado de la falla de procesos de gestión de TI, derivado de algún desastre o una pandemia, derivado de la capacitación o concientización de la seguridad de la información, pudiera ser ahí que hay un gap, aspectos legales, incluso en términos de contratación con relación a las competencias o habilidades que pudieran impedir uso adecuado de sistemas que pudiera afectar a la organización. Si no se hace ese tipo de evaluaciones, a lo mejor podemos comprometer, ¿no? Un administrador de un servidor, si no cuenta con esa capacidad, pues también implica un riesgo, ¿no? También aplica para temas regulatorios. Y cuando hablamos regulatorios, también hablamos de la ley. Pero ¿por qué podría poner en riesgo temas regulatorios una organización? Por ejemplo, la nueva ley de teletrabajo, ¿no? Pues por ley me tienes que pagar internet y a partir de hoy ya no me conecto hasta que me pagues. Ese es un riesgo operativo porque implica pérdidas financieras. Y todo es aún peor si tenemos un todólogo que no tiene reemplazo, ¿no? El que si no está se cae todo el sistema, ¿no? O no pasa. Entonces, yo creo que, yo considero que el riesgo operativo va muy ligado al factor humano. ¿Por qué? Porque eso da pauta a la posibilidad de que ocurran pérdidas como consecuencia de un error, alguna deficiencia, alguna, no sé, inadecuación de procesos internos por falta de planificación, a lo mejor no hay suficientes acuerdos contractuales con terceros, no se establecieron, niveles de servicio correctos, indicadores o métricas también no están lo suficientemente robustas como para el nivel de madurez que tengo actualmente. Entonces, estos riesgos son muy importantes en términos de definición y en términos de cuál es la diferenciación entre cada uno de ellos. Vamos a hablar de otro tema también
importante, que es la parte de metodologías y prácticas. Fíjense, cuando tenemos ya una metodología de riesgo efectiva, definitivamente creo que podemos tomar acciones de seguridad, ya sea para implementar nuevos controles de seguridad, para mejorarlos, para actualizarlos, o incluso para eliminar algunos que no sirven, ¿no? Incluso podemos tener tendencias, conocer cuáles son las tendencias de inteligencia en relación a patrones, a comportamientos de ciberataques, y así en conjunto con mis controles y con lo que pasa en términos de inteligencia de amenazas que pasa afuera y que pudieran comprometer al sector al cual pertenece mi organización, nosotros podemos ya tomar decisiones oportunas, reactivas, en donde podamos hacer un aseguramiento y valoración acerca de cuáles son los niveles de riesgos que yo como empresa, que yo como administrador estoy dispuesto a asumir cuando hay acontecimientos que pudieran comprometer nuestros activos de negocio, nuestros activos, mis servicios críticos, mi reputación, la información que proceso, etcétera, etcétera. Con base en lo anterior, cuando tenemos una metodología robusta de riesgos, nos va a ayudar a tener cumplimiento a los siguientes objetivos. Uno es que podamos priorizar los controles a implementar de acuerdo al riesgo al que esté expuesto la empresa. Digamos que tener un esquema de costo-beneficio, y esto sucede mucho en los presupuestos anuales. Ok, tengo un presupuesto para seguridad. ¿A qué le meto primero? Le meto a la nueva tecnología que salió, le meto debido a que he tenido muchos incidentes y a esa tecnología le voy a meter más financiación, le voy a meter a contratar recursos porque ya no puedo, ya estoy saturado de tickets. Realmente, ¿cuál es la prioridad? Entonces, cuando tenemos una buena metodología, yo voy a poder priorizar a qué le voy a meter primero el presupuesto de seguridad para el siguiente año. Otra es la toma de decisiones proactivas y estratégicas. Sobre todo es para acerca de la postura de la empresa dentro de la ciberseguridad. Es decir, ¿cuál es la estrategia actual que tengo para ciberseguridad? ¿Conozco a qué amenazas está expuesto el sector, la industria? ¿Lo conozco? Sé qué está pasando afuera, sé qué está pasando adentro. Entonces, cuando yo tengo esa información, ya puedo saber cuál es la estrategia de ciberseguridad a corto, mediano y a largo plazo. Otra es anticipar y prevenir la aparición o el incremento en la severidad de riesgos. Cuando yo tengo un baseline de mi metodología y ya tengo las primeras acciones para tratar un riesgo, entonces yo voy a poder medir en términos de cuáles son las contramedidas que estoy implementando, cuáles son las que tengo que madurar, cuáles son las que definitivamente tengo que transferir. Entonces, ahí yo puedo anticipar y prevenir cuando conozco cuál es el entorno actual. Y evidentemente es conocer la efectividad actual de los controles de seguridad. ¿Son maduros? ¿No son maduros? ¿Funcionan? ¿Están actualizados? ¿Tengo un control? ¿Tengo un inventario? ¿Tengo la certeza de que no he sido o no estoy bajo un ataque o que no se ha comprometido mi red? Entonces, todos estos factores nos ayudan, sobre todo cuando tenemos una metodología de riesgos. Entonces, creo que este punto es muy, muy importante. Vamos a hablar un poco de activos de negocio también. Cuando hablamos de activos de negocio, tenemos que entender y conocer antes que nada qué es valioso para la empresa, especialmente qué información pudiera impactar o qué es lo suficientemente valiosa para que pudiera afectar directamente al negocio. Entonces, entre uno y varios activos de negocio, identificar cuál es la prioridad en defender a estos activos de negocio si hubiera alguna pérdida. Y es que para muchas empresas, pues estos podrían ser algunos de los activos de negocio, ojo, de negocio más valiosos y podrían ser, no sé, la propiedad intelectual. Y cuando hablamos de propiedad intelectual es los derechos que corresponden, no sé, a una organización, a una empresa como titular en aspectos tecnológicos,
propiedad intelectual en términos de desarrollo de software. Yo hago mis propias aplicaciones, hago mis propios sistemas. Los vendo, las plataformas información confidencial comercial, todo ese tipo de propiedad intelectual son activos de negocio muy importantes para una organización. Otro, tanto los datos de clientes, proveedores, empleados, todos esos también constituyen activos de negocio críticos. En algunos términos les llaman capital relacional. ¿Por qué? Porque estos datos se relacionan entre sí con la empresa y estos permiten la creación de pues, nuevas oportunidades de negocio. Entonces, por eso son activos de negocio críticos, porque entre sí se relacionan y entonces esto nos da salida a servicios nuevos, a nuevas oportunidades, a nuevas ventas, nuevas adquisiciones, etcétera, etcétera. Obviamente, vámonos a la parte... Obviamente vámonos a la parte de reputación corporativa. Esto es, ya es como tal un comportamiento desarrollado por la empresa y esto es a lo largo del tiempo. Y esta reputación corporativa determina esa capacidad que tiene la empresa para incrementar valor a sus servicios y que es comparado con sus competidores. Entonces, una empresa sin reputación corporativa, pues evidentemente no va a tener ningún beneficio en términos financieros, en términos de adquisición de clientes, de nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la reputación se considera un activo de negocio crítico también. Hablando de aspectos legales y financieros como activos de negocio, pues esto es sobre todo en términos de todo lo que se genera en relación a derechos contractuales, ya sea, no sé, para financiar o para invertir en servicios que están relacionados al giro de lo que es mi empresa hoy o relación al cumplimiento de la legislación vigente. Por ejemplo, cuando hablamos de legislación, no sé, la ley de protección de datos personales es una de ellas. Entonces también se ve como activos de negocio, porque esto nos permite dar cumplimiento a aspectos legales, a cumplimientos, por ejemplo, la comisión bancaria, ¿no? También esos son aspectos financieros como activos que necesitamos cumplir y por lo tanto se vuelven un activo crítico dentro de nuestra organización. Ok, hablando en términos de controles de seguridad. Otro punto que tenemos que considerar dentro de esta parte de riesgos y ciberriesgos es hacer una identificación, una colección de controles de seguridad con lo que contamos actualmente. Y como dice aquí, son métodos y procesos que aseguran la protección de los activos de negocio de la empresa a través de prácticas y tecnologías. Es decir, ¿con qué protejo mi información, mis datos críticos, los datos que procesan mis sistemas? Primero nos tenemos que regir bajo 3 principios de la seguridad y es el pan de cada día de todos nosotros, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. A grandes rasgos, pues bueno, conocemos muy bien la confidencialidad. Es lo que impide esa divulgación de información a personas, a sistemas no autorizadas. Engloba esa protección de datos, engloba la protección del intercambio de información solo para partes que están autorizadas y que tienen acceso a esa información. Entonces, digamos que a grandes rasgos, confidencialidad es que nos asegura el acceso a la información únicamente a personas que cuentan con esa debida autorización. La integridad, bueno, pues la integridad ya es propiamente, busca mantener los datos que estén libres de modificaciones no autorizadas, que no se hagan cambios, que no se hagan esas modificaciones por personas que no están debidamente autorizadas, ¿no? Y la disponibilidad, bueno, pues es esa característica de la seguridad, ¿no? Que es una cualidad, es una condición que se tiene que encontrar a disposición de la información a solo personas que pueden acceder a ella, ya sea, no sé, personas, procesos, aplicaciones, etcétera, etcétera.
Esto es un punto interesante que les quiero compartir. Hace un tiempo tuve un webinar y surgió esta situación, estas dudas de que en algún momento yo les comenté, pues miren, hay que destacar que un control de seguridad no es una tecnología per se. No me puedes decir que un control de seguridad es un firewall, no es un DLP, no es un IPS. Entonces me decían, pero oye, un firewall sí es un control de seguridad. Entiendo el contexto, pero la tecnología, el firewall es la herramienta habilitadora del control de seguridad. Es decir, el firewall como tal no es un control. La correcta gestión del firewall, ese es un control de seguridad. Porque a través de un firewall protegemos el tráfico que queremos que entre y que salga de nuestra red. A través de un DLP, no sé, restringimos el acceso a información clasificada. A través de un IPS, no sé, tomamos decisiones de control basado en contenido del tráfico. Pero si no está bien gestionado, si tengo un firewall y tengo todo mi firewall está configurado como un any, o si tengo las reglas por default, pues realmente eso no es un control. El control es cuando yo lo gestiono, cuando identifico cuál es el comportamiento de la red, cuál es el comportamiento de los usuarios, cuáles son las mejores prácticas de seguridad, cuáles son las amenazas a las que está expuesta mi sector, y entonces yo empiezo a gestionar ese firewall con las reglas adecuadas, con los controles de acceso adecuados, con las prácticas que tiene mi organización. Entonces ahí sí podemos hablar que un control de seguridad a través de la gestión del firewall es el adecuado. El fierro como tal, pues es muy fácil ponerlo, ¿no? La cuestión es controlarlo, gestionarlo en seguridad. Entonces, eso es importante, identificar cuáles son los controles de seguridad que existen y a lo mejor sé que alguien los administra, yo como director, yo como gerente, pero tengo la certeza de que mi administrador de ese control de seguridad, vamos a regresar al tema del firewall, están siendo administrados correctamente, se están gestionando los cambios de manera adecuada, se están haciendo los mantenimientos o la calendarización o todo lo que requiere ese mantenimiento de ese control. Y no necesariamente podemos hablar de herramientas, de fierros, podemos hablar incluso de prácticas. Un control de seguridad podría ser mi práctica o mi proceso de gestión de cambios. Se está administrando, se están midiendo, se están evaluando. Entonces, primero es eso, conocer cuáles son esos controles, cuáles existen y cuáles no. Ahora, hablando un poco y presumiendo un poco en términos de metodologías, creo que este punto es muy importante. Les voy a englobar a grandes rasgos una metodología de riesgos en donde podemos tener un control más certero de todo el contexto que hablamos anteriormente. Y creo que este punto es importante. Algunas veces caemos en un círculo vicioso de que cuando queremos hacer un análisis de riesgos, metemos todos los controles de seguridad que tenemos, todos los elementos de configuración dentro de una evaluación. Entonces, si somos una pequeña empresa, digamos que el trabajo es relativamente moderado, pero cuando hablamos de, oye, pues tengo una empresa mediana o ya es grande o ya es una superempresa, la realidad es que el tiempo que puede tomarnos hacer un análisis de riesgos es el tiempo igual que podría manifestarse ya un incidente de seguridad, ¿no? Ya lo que hiciste, pues ya no vale, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué controles de seguridad, qué prácticas debo integrar o debo ingresar a mi análisis de riesgos, a mi matriz de cálculo de riesgo? Podrían ser todos, o los que yo considero más importantes, o los que, pues no sé, creo que debería de tener, o los que, pues no sé si funcionan o no. O sea, ahí la pregunta es, ¿cómo hago un análisis, una metodología de riesgos que sea concisa, rápida y que me dé resultados que sean veraces? Bueno, vámonos por pasos. El primero es, tenemos que identificar con qué controles cuento. Tenemos que tener un orden. Esa es la clave. Primero vamos a segmentar los controles de acuerdo a la descripción de esos controles. Ok, ¿cuáles son controles físicos?
Bueno, son aquellos que están implementados en una estructura que ya está definida para prevenir o detener el acceso físico no autorizado. Y entonces voy a identificar, tengo cámaras de circuito cerrado, tengo sistemas de alarmas o de movimiento o térmicos, no sé, tengo X cantidad de guardias de seguridad, tengo controles biométricos. Ok, vamos a segmentarlos. Ya tengo mis controles físicos. También vienen los controles técnicos. Los controles técnicos son como tal los que ya utilizan una tecnología como una base para controlar accesos y uso de datos confidenciales sobre la red. Por ejemplo, pues tengo mi tecnología de cifrado, tengo mis, no sé, mis sistemas de prevención de intrusos, tengo mi filtrado de contenido, tengo controles de autenticación de nivel red a nivel host, no sé, se me ocurre. Tengo listas de control de acceso. O sea, todos esos controles técnicos son los que utilizan una tecnología. ¿Qué más? Ok, tengo que segmentar mis controles documentales. También son controles, porque si no los documento, no voy a seguir un paso a paso en términos de procesos, de procedimientos. Entonces, esos controles documentales están descritos en un contexto que determinan las prácticas que debo seguir para proteger y controlar a mis activos. Lo que les decía, llámese proceso de control de cambios, un plan de continuidad del negocio, mi política de pantalla y escritorio limpios, tengo mi política de control y acceso a la red. Entonces, esos también son controles de seguridad, son controles documentales, perdón. Finalmente, vamos a identificar o a seccionar cuáles son los controles humanos o administrativos, que son los niveles que tiene el personal o los usuarios dentro de la empresa. Aquí vamos a determinar cuáles tienen acceso a qué recursos, a qué información. Y entonces aquí hablamos de, oye, a ver, ¿cuáles son mis controles? Pues tengo calendarios de entrenamiento o de capacitación o de concientización. Ok. Tengo planes para recuperación ante desastres. Ok. Tengo estrategias de selección de personal, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya tengo clasificados mis controles de seguridad por físicos, técnicos, documentales y humanos. Ahora, ¿qué sigue? Segundo paso. Tengo que clasificarlos por tipo de control. Aquellos que son preventivos, detectivos, o de infraestructura. Ok, vámonos con los controles preventivos, ya que los tengo clasificados. Bueno, los controles preventivos nos reducen la frecuencia con que ocurren las causas del riesgo. Es decir, esos controles permiten como cierto margen de violación o de incidentes de seguridad. Por ejemplo, un control técnico puede ser el de hardening, preventivo puede ser un plan de continuidad, o preventivo puede ser incluso mis controles físicos, ¿no? Mi guardia de seguridad, que permita o deniegue la entrada a las instalaciones a las personas. Y bueno, regresando al tema COVID, pues es mi vacuna, ¿no? Es mi preventivo. En términos detectivos, ok, voy a seccionarlos. ¿Cuáles son detectivos? Bueno, los detectivos van a ser aquellos que como tal no evitan que ocurran las causas del riesgo, sino que las detecta. Es decir, ya que ocurrieron, se proceden con acciones de contención o erradicación. Por ejemplo, si hablamos de un CIEM o un correlacionador como control técnico o un control documental, por ejemplo, el análisis forense digital, no sé, estoy pensando, ¿no? Y en tema de COVID, pues es precisamente detectivo, ¿no? Vamos a ver si tienes el COVID. Bueno, vamos a hacer tu prueba de sangre. Y los de infraestructura, o también algunas personas le llaman disuasivos, que ya bajo operación van a reducir la probabilidad de un ataque o de algún incidente de seguridad. Por ejemplo, un control de seguridad documental de control de cambios. Un control técnico, por ejemplo, sería el control de accesos o un control humano o administrativo. A lo mejor son las sesiones de concientización de seguridad a los usuarios. Entonces, ese es el segundo paso. Ya los tenemos identificados por su descripción y por su tipo. Ahora, los vamos a categorizar o los vamos a identificar de acuerdo a su categoría en términos de
funcionalidad, de cobertura, de vigencia o de administración. Vámonos rápidamente. En términos de funcionalidad, ya tengo mis controles por descripción y tipo. Ahora tengo que identificar estos aspectos. Funcionalidad, es decir, el control es efectivo, cumple con las expectativas de protección para el cual fue creado, para el cual fue adquirido, palomita o tache. Cobertura, ¿qué tanto abarca? ¿Qué tanto cubre mi control de protección de activos de negocio? ¿Está protegiendo parcialmente o es a todo el perímetro necesario? Es decir, si mi firewall está cubriendo toda la red o solo la red de negocios o solo cierta red. Entonces, ¿qué tanto está cubriendo? ¿Qué tanto está abarcando ese control? Vigencia, creo que es importantísimo identificar si ese control está actualizado. Tiene los últimos parches, control de versiones de los documentos están al día, las funciones son vigentes para proteger amenazas actuales, contamos con últimas actualizaciones en términos de gestión, lo estoy auditando, está integrado a otros controles, a otros sistemas, se está monitoreando. Esa es la vigencia. Y otra, la última, es la categoría de administración, que evalúa si la gestión del control es adecuado, es decir, recibe mantenimientos necesarios, las cuentas, no sé, de usuarios se gestionan con permisos adecuados, se mide la efectividad del control para acciones de mejora continua. Es más, el administrador, el gestor de ese control está siendo capacitado. Entonces, estos son los puntos importantes dentro de la metodología que nosotros como capa 8 usamos. ¿Por qué? ¿Cuál es mi recomendación? Cada categoría debe ser evaluada por el administrador de riesgos. Tienen que tener a alguien que sea responsable de la administración de riesgos para determinar cuáles son los criterios que debe cumplir cada control. Por ejemplo, una manera es que establezcas un checklist o un baseline por categoría, asignar una valoración que determine si cumple la efectividad de cada una. La regla que se implementa en la metodología que nosotros tenemos es, digamos que está muy relacionada al 80-20. Nosotros tenemos ya predefinidos por sector y por industria diferentes cuestionarios relacionados a descripción, tipo y categoría de los controles. Esa información se procesa con el administrador del control. Y si ese control obtiene un porcentaje del 80% o más de la efectividad de estas 4 categorías, dentro de la metodología que se implementa, entonces no es necesario que ese control pase a la matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque cuando cumples un 80% ya estás cumpliendo con un nivel necesario de protección a los activos o a los datos sensibles. Caso contrario, si dentro de nuestro procesamiento de la evaluación de la descripción, tipo y categoría tenemos menor a un 80%, esos controles deben sí o sí someterse a la matriz de riesgos para el análisis, para identificar la probabilidad de ocurrencia, para establecer los criterios necesarios del tratamiento de riesgo, porque cada una de esas categorías son indicios de una vulnerabilidad. Entonces, por tanto, quiere decir que actualmente son susceptibles a amenazas. Entonces, ahí es donde tenemos que poner ese foco rojo. Entonces, rápidamente, para irnos a un panorama de la ciberseguridad, pues básicamente, en torno a esto que ya tenemos en nuestro análisis de riesgos, nos tenemos que enfocar cómo los activos de una organización son afectados con relación a su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora, los atacantes o los ciberactores o los black hats, como también les llaman, hablando en términos de ciberseguridad y ciberriesgos, son individuos con un interés en atacar a un sistema para obtener beneficios, ya sea de forma ilegal o simplemente quieren provocar algún daño, ¿no? A algún sistema y tienen intereses económicos, políticos, religiosos, etcétera, etcétera, pero están orientados hacia una industria en particular, ya sea la manufactura, telecom, gobierno, financiero.
Entonces, esto es a través de métodos de ataque. Los métodos de ataque son las tendencias a través de un malware, de un phishing, de una denegación de servicio, etcétera, etcétera. De eso no hay duda, ¿no? Ya dimos un vistazo a algunos métodos al inicio de la presentación. Controles de seguridad. Ahí es donde es como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Con relación a los controles de seguridad, pues entre el atacante y el método de ataque van a poder vulnerarse. O dependiendo de la madurez del control, si las configuraciones de mis herramientas están por default, los mantenimientos preventivos no son tan recurrentes, no hago auditorías, pues es muy probable que se vean vulnerados, ¿no? También por la efectividad de la protección, si está actualizado, si está parchado, su capacidad para soportar ataques de nuestras herramientas, de nuestras tecnologías, si está siendo protegido por otros controles que incluso fortalezcan su funcionalidad. O sea, tengo varios controles, tengo los suficientes. Finalmente, si se cumple lo anterior en términos de éxito de un ataque, los activos son los que obviamente se van a ver comprometidos en el robo o secuestro de información y ahí nos afectan al negocio, ¿no? Entonces, con base a esto, la ciberseguridad tiene por ahí varios retos. Hay que aprovechar al máximo, ¿no? Las defensas que tenemos actualmente, como el monitoreo de la implementación de nuestros controles, el uso correcto de la tecnología. Los cambios son rápidos en la tecnología, así como los ataques. Así que hay que estar súper al día. Ya casi para terminar, vamos a hablar rápidamente de la inteligencia de amenazas. Esta es parte de la ciberseguridad que se centra en el análisis sobre ciberataques, en las cuales la vamos a englobar en nuestro análisis de riesgos. ¿Por qué? Vamos a identificar. El open source, bueno, pues ya sabemos que son fuentes abiertas como redes sociales de datos, información que está disponible a todos nosotros, ¿no? Para identificar tendencias de amenazas externas. Incluso hay algunas herramientas, ¿no? Como Shodan o Maltigo también son muy interesantes. Signals Intelligence, bueno, pues este esquema de la inteligencia de amenazas es la manera de obtener información a través de, no sé, interceptar señales de comunicaciones, telemétrica, es decir, la detección de imágenes, análisis de tráfico, donde se está transmitiendo quién a quién, con qué frecuencia. Entonces, esa es la parte de Signals Intelligence. Human Intelligence, bueno, es una categoría, ¿no? De la inteligencia que está derivada de la información que se recoge por fuentes humanas, ¿no? Cualquier información recogida de una fuente humana proporciona información, ¿no? Podrían ser de confianza o no, pero se recopila esa información. La Technical Intelligence, bueno, esta ya es muy conocida, ¿no? Que es la recopilación de información por fuentes tecnológicas, de ya fabricantes, y utiliza esa información dentro de su entorno para identificar, ¿no? Cómo están las tendencias actualmente en amenazas. Otro punto dentro de la inteligencia de amenazas es la geopolítica, que también obtiene información sobre ataques o amenazas que se suscitan en cierta región por tiempo hacia una industria, qué industrias o qué sectores son propensos a ciertos tipos de ataques y otras. Fíjense, toda esa información conlleva una inteligencia de amenazas. Hay herramientas como las que vemos aquí de Kaspersky, de Insight Partners, de X-Force, de IBM, etcétera, etcétera. Todas esas herramientas, todas esas tecnologías que hacen inteligencia de amenazas, nos ayudan a nosotros para recurrir a investigar, analizar el contenido de estas herramientas o de esta información para identificar cuáles son las principales amenazas, las tendencias de ataques, los modelos de defensas, todo lo que está asociado a vulnerabilidades de los controles de seguridad que nosotros podríamos tener e identificar cuáles son los controles que nos hacen falta. Entonces, ¿cómo lo ligamos a riesgos? Estamos hablando de este aspecto ciberriesgos, ¿no? Todo lo que pasa afuera,
Y cuando hablamos de riesgos de información es todo lo que pasa en el entorno que nosotros tenemos de nuestra organización. Entonces podemos hacer una unificación de la metodología donde integremos los riesgos de seguridad de la información con los riesgos de ciberseguridad, aunado a vulnerabilidades, amenazas tanto internas como externas que nos dicen las herramientas de inteligencia de amenazas, para tener ya así un análisis de información basado en riesgos certeros. Ahora, los controles de seguridad en términos de amenazas externas, pues ya sabemos, ¿no? Que son esas amenazas externas las que se originan afuera de la red, donde los atacantes cuentan con métodos de ataques y que quieren comprometer nuestros controles de seguridad. Es importante que consideremos que la mayoría de las empresas desconocen que muchas de estas amenazas ya están hoy integradas dentro de la infraestructura, ya han estado ahí durante, no sé, días, meses, incluso años, y la información pudiera estarse filtrando sin detección alguna. Entonces también aquí podemos integrar dentro de tratamientos de riesgos, actividades de pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades, porque son de gran ayuda para este entorno de una metodología de riesgos. Sobre metodologías y prácticas, bueno, pues también el tema de cumplimiento es complicado porque muchas veces algunas empresas se tienen que certificar o alinearse a algún estándar o regulación, y creo que el problema más común es mero cumplimiento, porque una vez que logran el certificado, muchas prácticas que se habían establecido, incluyendo gestión de riesgos, quedan en el olvido. Entonces, cuando llega el siguiente ejercicio, pues todas las empresas se vuelven locas, ¿no? Entonces, la desventaja es que no se está aprovechando los recursos. Al contrario, creo que se pierde el valor de lo que es una buena práctica de seguridad. Entonces, cuando tenemos una metodología eficiente, pues aportamos valor en términos de alineación a requisitos, apego a alineamientos, importante mejora continua, auditorías y certificación. Entonces, incluso muchas de las regulaciones como PCI priorizan esfuerzos de mitigación de riesgos, son controles necesarios, la reducción de amenazas de manera efectiva, buscan la inversión de seguridad justificada, ¿no? Que los riesgos sean justificados para implementar controles. Entonces, incluso la Ley Federal de Protección de Datos tiene un apartado muy importante que habla en términos de reducir significativamente los riesgos de la organización en relación a la protección de datos. Esto también es muy importante en términos de cumplimiento. Y ya para terminar, cuando contamos con una metodología de riesgos efectiva, podemos priorizar los controles a implementar de acuerdo al riesgo al que estamos expuestos. Podemos tomar decisiones proactivas y estratégicas en el entorno de la ciberseguridad, no solo en el entorno interno. Podemos anticipar y prevenir la exposición del riesgo actual cuando conocemos cuáles son nuestras amenazas internas y externas. Y finalmente vamos a poder tener un baseline, una línea base de la madurez de los controles que tenemos hoy en día para saber cuáles son los que tenemos que mejorar o implementar. Con esto terminamos nuestra sesión. Nada más, lo único que quiero reiterar es que considero importante mencionar que todas las empresas necesitan normalizar cómo piensan, miden y comunican el riesgo. Si una organización tiene un área de ciberseguridad y también tiene un área de TI y ambas miden de manera diferente el riesgo, creo que ahí tenemos un problema. Los riesgos se relacionan, conviven de una u otra manera dentro de una misma metodología de riesgos. Entonces, todos los riesgos estratégicos, operacionales, de TI, etcétera, etcétera, pues deben de estar ligados bajo una metodología. Evidentemente, cada una tiene diferentes amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Pero si tenemos una metodología robusta, creo que ahí podemos tener una correcta protección de nuestros datos. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Gracias, Diana. Me parece que una excelente explicación. Tenemos una pregunta de parte de Carolina Alba que te pregunta, ¿cuál es la diferencia en control preventivo y de infraestructura o disuasivo?
Ok, vámonos un poquito para acá. Estábamos por acá, ¿no? Bueno, era lo que platicábamos anteriormente acerca de los, perdón, de los controles preventivos, detectivos y disuasivos, o como le dicen, ¿no? De infraestructura. En términos generales, los preventivos es los que nos avisan con anticipación, en donde nosotros podemos identificar o podemos prevenir que se manifieste algún tipo de ataque. Los términos detectivos, perdón, los términos detectivos como tal es el monitoreo. A lo mejor ya se suscitó algún tipo de evento, a lo mejor no nos evitan que ocurra algún riesgo, pero nos detectan para poder proceder con acciones ya de remediación. Y los disuasivos de infraestructura es los que están operando actualmente. Y aunque están funcionando, son los que van a reducir la probabilidad de que se manifieste un incidente de seguridad. Por ejemplo, uno que se me hace muy importante o disuasivo es un control documental de control de cambios. Por ejemplo, porque bajo un esquema de operación, nosotros podemos operar para evitar o para tener control de que exista un incumplimiento o se manifieste algún tipo de incidente. Muchas gracias, Diana. Tenemos otra pregunta por parte de José Enrique Vázquez. Menciona, ¿cuál es la diferencia entre una unidad de seguridad tecnológica y una unidad de ciberseguridad? Bueno, cuando hablamos en términos de seguridad y ciberseguridad, ciberseguridad es todo lo que sucede, todo el entorno que sucede en la red a través de ataques, a través de atacantes, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de seguridad es la manera en la que nosotros vamos a prevenir o a proteger lo que está sucediendo en el ciberespacio dentro de nuestro entorno seguro, de los controles que ya tenemos implementados, de las prácticas, de los estándares, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos hacer una diferenciación entre lo que ocurre afuera en la ciberseguridad, cómo lo vamos a manifestar a través de los controles de seguridad, cómo los vamos a prevenir, y dentro de la seguridad es que cómo lo estamos controlando, cómo lo estamos gestionando. Gracias, Diana. Por otra parte, Octavio Barranco nos menciona, hola, excelente explicación. ¿Podría contar con la presentación, por favor? Gracias. Octavio, este webinar está transmitiéndose también en vivo en Facebook. Lo puedes ahí volver a consultar, y desde nuestra videoteca en la página de Capa 8 está todos los webinars que hemos dado y en nuestro canal de YouTube. Mario pregunta, buen día, ¿qué camino recomiendan para iniciarnos como administrador en ciberseguridad? ¿Qué cursos o preparación profesional recomiendan para poder dominar esta área? Bueno, yo creo que de primera instancia es identificar esa necesidad que me parece súper bien. Otra es, sí, existen muchos cursos, tutoriales, materiales en los que nosotros podemos conocer, ¿no? O identificar, pero más que nada, yo creo que algo importante es hacer como un análisis de brechas de seguridad. Primero identificar qué tengo, qué necesito, porque era lo que hablábamos, ¿no? Generalmente necesitamos meterle financiación a la seguridad, a la ciberseguridad, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces, a lo mejor es identificar, ok, ¿cuáles son tus recursos que tienes actualmente? Y con base a eso, ¿cuál es el conocimiento que tienen? ¿Cuáles son la infraestructura con la que están contando actualmente? Y con base a eso, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que tú tienes, a tu nivel de madurez, a lo mejor tu recurso, tu gente, necesita empezar con temas de no sé, de tecnología, temas no sé, de protección de datos. Es decir, hacer como una evaluación para que con base a eso agarremos una línea base y podamos identificar qué es lo que necesitas de primera instancia y no irnos hasta lo más avanzado, ¿no? Sino ir paso a paso. Muchas gracias. Dentro de nuestros participantes tenemos a Nancy Pérez Reyes, que tiene la mano levantada. No sé, Nancy, si me pudieras apoyar escribiendo cuál es tu pregunta o comentario para poder compartirla con Diana y con el resto de los participantes.
A ver si nos vas a llegar. Y bueno, para todos, como ya lo mencioné, pueden volver a ver este webinar, lo pueden volver a consultar, está en la página de Facebook de Capa 8, también en la página web de capa8.com, ahí pueden volver en la sección de webinars, tenemos ahí la videoteca de todos los webinars que hemos dado y en el canal de YouTube. Y bueno, me parece que no tenemos respuesta por parte de Nancy. Nancy, de todas maneras, si quieres que platiquemos contigo sobre las dudas o comentarios que tengas al respecto, con mucho gusto, por favor, contáctanos a nuestro correo de contacto @capa8.com. Diana, muchísimas gracias. Fue una gran explicación. Tuviste muchos mensajes de agradecimiento y felicitación porque explicaste muy bien el tema. Y bueno, ese es el objetivo de nuestros webinars, poderles proveer información que les sean de utilidad y que puedan tomar decisiones en relación con los temas que aquí abordamos. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos un excelente miércoles y un muy buen día. Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego.